Sonido 1, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar
sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Graciela Isabel Padilla de Llerena al cumplir 6 meses de fallecida, intención de su esposo, hijos y nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham vuestro padre del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto por los portentos que hice, y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo. Pero gritaron al Señor, y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después
desplomó sobre ellos el mar anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Tomasteis posesión de sus tierras y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos, pero yo os los entregué. Sembré el pánico ante vosotros y expulsasteis a los 2 reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. Y entonces, ¿por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, y no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante estos días la palabra de Dios nos ha invitado a reflexionar sobre la fragilidad. La fragilidad, lo difícil que es mantenerse en la existencia. Dios crea y es poderoso para crear, pero lo que crea en medio de como decíamos ayer, así como dice el libro del Génesis, en medio del caos, es muy difícil mantenerlo en la existencia. Y nosotros como seres humanos, pues ya somos expertos en eso precisamente, especialmente las generaciones pasadas. Cuando yo era niño me acuerdo que se hablaba mucho de mortalidad infantil. Se hablaba mucho de ese problema que le daba a los niños la deshidratación, y había que hacer mucho suero casero y cosas de esas, porque los niños se morían, digamos, relativamente fácil. Ahora tenemos una pandemia y sabemos que pues si no hay un suficiente cuidado o cosas de esas, cuando agarra eso, a veces es hasta difícil salvarse. La fragilidad de la existencia. Entonces, en esta creación, por tener esos males, el pecado y la muerte y todas esas cosas, la existencia a veces se torna delicada, muy frágil, muy delicada. Lo mismo pasa con la creación de un pueblo. De eso nos está hablando estos días, especialmente el libro de Josué. Hacer un pueblo, el pueblo que sacó Dios de Egipto por mano de Moisés, el pueblo que tiene que ir a conquistar la tierra prometida. Y eso es bastante delicado, porque ahora todo en esta tierra tenemos que hacerlo nosotros. Dios nos da como las pistas, pero el trabajo tenemos que hacerlo nosotros, en todos los aspectos. O si no, caemos en lo que venimos reflexionando los últimos domingos, que dejamos que Dios nos traiga el pan del cielo y nosotros nos dedicamos a contemplar las estrellas mientras Dios multiplica el pan, y hacemos a Jesús Rey para que se encargue de esas cosas. Y entonces, pues, cuando las cosas son así, pues ya sabe Dios que nosotros tenemos que hacer todo, hasta el mismo pueblo, y hay que pelear por esa tierra. Y si lo matan a uno en el proceso, pues otro vendrá. Pues la creación de un pueblo es delicado. En el Nuevo Testamento estamos viendo cómo es de delicado vivir dentro de una comunidad. Y nosotros que somos cristianos, la comunidad se llama iglesia, y lo complicado que es hacer comunidad. Los días pasados hemos visto cómo, por ejemplo, cuántas veces, decía ayer el Evangelio, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, hasta 7 veces. Y resulta que Jesús dice siempre el extremo. Es que no son 7 veces. Ese es el cuento que tienen los judíos desde aquella vez que Caín, cuando mató a Abel, Dios lo protegió y dijo, poniéndole una marca ahí en la frente,
frente a Caín, el que le haga daño lo pagará 7 veces. A partir de ahí se empieza a contar todo de a 7 veces. Entonces 7 veces, si me la hace, ahí voy anotando, hasta que complete 7 y ya cumplí, y ya lo saco de mi lista, o lo pongo en la lista negra. Todo era contadito. Entonces, ¿cómo es de difícil construir comunidad? En días pasados veíamos cómo decía Jesús: si ves a tu hermano que está pecando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el hermano que uno ve que está pecando? Déjelo, que esa es su vida y que haga lo que quiera, no lo juzgue. No, corrígelo. Cuando se pone eso de que no lo juzgue o no me juzguen, la Biblia cuando dice no juzgar se refiere al juicio final. ¿Quién es el que da la última palabra para el cielo o para el infierno? Ese juicio lo dará solo Dios. Pero mientras tanto nosotros debemos corregirnos, corregir cuando veamos hacer el mal, dejarnos corregir cuando seamos nosotros, porque si no caemos en ese cinismo de que cada uno haga su vida haciendo el mal y todos callados. No, y por eso es tan difícil construir comunidad. ¿Y qué tal la de hoy? Maestro, Moisés nos dijo que le diéramos acta de repudio a las mujeres. ¿Tú qué dices? Es un tema que siempre ha sido muy delicado. Tratar sobre ese tema a veces, a la iglesia le dicen: cállese, no hable de esas cosas, que eso no le toca a usted, eso es parte del proyecto cultural y social que haga cada comunidad. Pues no, también Dios tiene algo que decir y muy importante. Por ejemplo, aquí le preguntan a Jesús: nosotros, los varones en aquella época, podemos darle acta de repudio a la mujer. Eso nos mandó Moisés. En aquellas épocas la situación de la mujer era pues totalmente diferente a la de hoy. En aquellas épocas una mujer era considerada siempre una menor de edad, legalmente hablando. Por eso siempre debía tener la tutela de un varón, ya fuera el papá, fuera un hermano, fuera un tío, fuera el esposo, pero siempre estaba bajo tutela. Nunca podía declarar en un juicio, porque un menor de edad nunca puede declarar, y por eso cuando al marido le diera la gana, perdón la expresión, pero así era, de echarla, repudiarla, pues la botaba de la casa y ya. Y una mujer repudiada en aquellas épocas es como una mujer no virgen en ciertas culturas, una mujer de las últimas categorías que nadie se encarta con ella porque es un deshonor o cosas de esas. Y todavía funciona en muchos lados eso. Entonces, votar a una mujer así, eso era mandarla a dos posibilidades nefastas: o a la mendicidad o a la prostitución. Esos eran los resultados de ese tipo de cosas. Pues Moisés, ante la cabeza dura de la gente, puso allá: no señor, dele un documento, un acta que diga que usted la repudió, que no fue culpa de ella, porque si de pronto la mujer fue repudiada y la dejaban así, pues aparte de que podía caer en lo que decíamos ahora, mendicidad o prostitución, alguien la podía acusar de adulterio y la podían matar, apedrear. Así funcionaba en esas épocas. Pues Moisés, como por una cierta benevolencia, bueno, dele un documento de que ella no es culpable de ese repudio, por lo menos para que pueda sobrevivir. Pero le preguntan a Jesús ese tema que es supremamente profundo y delicado. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Usted qué dice que es un maestro? Porque eso se peleaba, se dialogaba y se discutía mucho sobre el tema. Pues Jesús dijo: ¿qué es lo que dice en el principio? Cuando se usa la palabra principio, ¿qué fue lo que Dios hizo o creó? Y eso los pone inmediatamente a pensar. ¿Qué fue lo que tenía en la mente Dios cuando creó este sistema llamado matrimonio? Pues dice allá la ley original, la primera ley que está en la Biblia y que nunca fue abolida, siempre ha estado ahí: deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y serán una sola carne. Y después vienen todas las otras leyes que están los libros de Moisés, los 5 primeros libros, que técnicamente así cuando se estudia eso, se les dice el Pentateuco. Esas palabras también tenemos que aprenderlas porque
No, eso es solo para estudiados, sí, pero es que todos también debemos tener algo de cultura general, incluso en la parte bíblica y religiosa. En los 5 primeros libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco o la Ley de Moisés, pues todas esas leyes tienen que pasar por una interpretación, como cualquier ley en cualquier parte del mundo. Cuando usted va a poner un juicio, va a poner una demanda, necesita a alguien que sepa de leyes, porque eso es un sistema de lo que está tipificado o lo que está escrito y cómo ha sido interpretado, ya sea por un fiscal, por un abogado, por un juez. Cada uno le da su sesgo y eso es lo que se llama después jurisprudencia. Según el caso tal, la jurisprudencia fue o la interpretación fue esta y esta. Y sobre eso se basan otros abogados para seguir haciendo su jurisprudencia o su interpretación. ¿Qué fue lo que interpretaron de esa ley de Dios? Esa primera ley. Pues, como es el hombre y la mujer que se juntan y forman una sola carne, y como es el varón el que manda, pues el varón pone todas las condiciones y cuando se canse, porque eso después se metió con los otros imperios, los imperios babilonios, persas, griegos y romanos, donde funciona lo mismo, lo que se llama en latín el affectio maritalis, el afecto del marido. Es decir, si el marido tiene afecto por la señora, pues el matrimonio se sostiene. Pero cuando ya se pierda eso, como se dice hoy en las canciones, cuando se acabe el amor, entonces el marido pues la bota y ya. Así funcionaba. Pues eso también lo utilizaron para interpretar la ley de Dios. Pues entonces las botamos y ya, porque se nos acabó el amor o se nos acabó el afecto. Y con ese sistema, queridos hermanos, se ha hecho tanto mal desde hace más de 2000 años para acá, porque este sistema sigue funcionando incluso hoy. Cuando se acabe el amor, cuando se acabe, todo lo volvimos afecto, lo volvimos emoción, lo volvimos sentimiento, y por eso, cuando se acabe eso, ¿qué pasa? Eso es lo que Jesús llama dureza de corazón. Guiarnos solo por las emociones, no más, en vez de guiarnos por las resoluciones, las decisiones. Cuando nosotros tenemos aquí parejas que van a adquirir el sacramento del matrimonio o van a recibirlo, no se les pregunta si se aman, eso nunca se pregunta. ¿Estás dispuesto a? Es una pregunta que se hace. ¿Estás dispuesto a recibir a esta mujer o a este hombre para amarlo y respetarlo hasta que la muerte los? Son unas preguntas muy serias, demasiado serias, que lastimosamente eso no se reflexiona, pero aquí Jesús pone un punto de equilibrio fuerte. ¿Qué fue lo que dijo Dios al principio? ¿Y cómo lo interpretaron ustedes? Ya sabemos, muy mal. Ahora les voy a dar la verdadera interpretación, dice Jesús. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa es la verdadera interpretación. Cuando Dios creó a hombre y mujer, los hizo para una unión permanente y firme, como se dice hoy. Darle firmeza a las cosas. Por ejemplo, si usted es dueño de una casa, la firmeza de eso es la escritura. Usted es el dueño único de eso y lo administra como quiere. Hay que darle firmeza a las cosas, pero no en las uniones que ya conocemos. De eso, de firmeza, de resoluciones así serias, como que no tenemos mucho. ¿Por qué? Como dice aquí Jesucristo, falta la entrega hasta las últimas consecuencias. Todo lo que habla Jesús en los evangelios es hasta que uno no se entregue hasta las últimas consecuencias, y eso lo pone aquí con el ejemplo de los eunucos. No sé si de pronto ustedes saben qué es un eunuco. Eunuco, pues para decirlo acá, eran los guardianes de los harenes de los reyes. Harén es el grupo de las esposas. Entonces a los guardianes o soldados que estaban designados para eso, le hacían la castración, una operación bastante difícil, y ya eso era definitivo. Entonces los eunucos eran los encargados de cuidar las mujeres de los reyes para que no hubiese mezcla de sangres o cosas de esas. Entonces a ellos les hacían esa operación y eso es definitivo.
Eso es lo que está poniendo aquí Jesucristo. Cuando uno se consagra a algo, tiene que ser una decisión definitiva, no hay vuelta atrás. Pero como nunca ponemos eso, nunca le hemos hecho caso a Jesucristo y hacemos nuestras propias interpretaciones, y más hoy en día es muy complicado eso por la diversidad de opciones que hay. Padre, como me decía un señor, padre, pero si ahora lo del sexo lo llaman sexo recreativo. Lo mismo a la marihuana, es una cosa recreativa. Y si todo es recreativo, como ir al cine, como alguna cosa que lo divierta a uno, ¿por qué no? Porque es que no estamos hablando de simple recreación. Cuando Dios juega, juega al 100%. Es decir, cuando Él, por ejemplo, en una pareja que está jugando al sexo y de pronto quedan embarazados, cuando Dios da una nueva criatura, un hijo, ese hijo ¿cómo viene? ¿Al 5%? ¿O al 10%? ¿O al 20%? Viene al 100%. Su creación es entera, es perfecta y va para la vida eterna. Dios no puede crear y, ay, me equivoqué, lo descreo. Dios no juega así y espera que nosotros también, cuando nos consagremos para cosas que son definitivas, y entre ellas está la familia no es un juego. La familia hay que ponerle la seriedad suficiente, incluso hasta empezar a meditar estos ejemplos que decía Jesús, como aquellos a los que les hacen aquella operación, y eso es definitivo, y para cuidar las mujeres del rey. Pues algunos nacieron así, no tienen la posibilidad de engendrar. Otros los hicieron los hombres para cuidar las mujeres del rey. Otros se hacen por el reino de los cielos, porque los discípulos, cuando escucharon lo de Jesús, de que lo que Dios ha unido, a los discípulos les causó curiosidad y les dio como miedo. Entonces decían, entonces lo del matrimonio no vale la pena, no trae a cuenta casarse, eso es muy complicado, porque si uno se mete con una mujer y después para toda la vida, no, eso cómo se le ocurre. Y entonces Jesús dijo, y yo los elegí para el reino de los cielos, ¿qué es peor? Aquí para el reino de los cielos la cosa es absolutamente diferente. Estamos hablando de los que nos consagramos en celibato para estas cosas del reino de los cielos, como los sacerdotes o como las monjitas, los religiosos que hacemos votos de castidad, por llamarlo así. Eso es muy difícil, sí, es complicadísimo. Ciertamente es muy difícil, pero si uno no hace una reflexión, si uno no tiene meditación para esto, uno no se prepara y uno no tiene cuidado a lo largo de la vida para estas cosas, pues ya sabemos que hasta nosotros hemos fracasado, y hasta con niños y cosas de esas, que todavía nos caen todas esas aguas sucias. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente consagración, que es lo que está diciendo aquí Jesús. El que se va a unir a una mujer tiene que ser definitivo, pero el que ha sido elegido también para las cosas del reino, eso también tiene que ser definitivo. De estas cosas tenemos que ir hablando, o si no, como le pasó por allá, me acuerdo cuando estaba en el seminario, tenía un compañerito que teníamos la salida los miércoles en la tarde, pues para ir a la casa, alguna cosa. Todos los miércoles salíamos del seminario y volvíamos en la noche y seguíamos de largo. Entonces llegaba el miércoles por la noche, el jueves en la mañana ya estábamos hablando de todas las peripecias que hizo el miércoles por la tarde. Interpreten mi silencio. Entonces, ¿qué hacía? Yo, como tenía un grupito de oración allá en el seminario con el que era obispo de Soacha, que se murió hace poquito de COVID, jovencito. Éramos compañeros, teníamos un grupo de oración, y como nos veían rezar ahí con el grupito, entonces este muchacho me dijo alguna vez, impóngame las manos y hágame una oración para que eso se me quite. Le dije, así no funciona. Eso no funciona con magia externa, por decirlo así. Esto funciona con decisión. Además, si Dios lo eligió, métase. Si no, sálgase, mi hijo, porque si no, se va a hacer mucho daño y le va a hacer mucho daño a los demás. Es lo que llamamos vocación. Vocación es un llamado especial que Dios sigue haciendo todo el tiempo. El llamado, por ejemplo, al matrimonio, al sacramento del matrimonio, eso no es un juego. Eso no es una cosa que se hace así, echemos una moneda y así a la suerte. Eso no funciona así. Es una decisión
una pareja que decide unir sus vidas para procrear. Es para eso el matrimonio, porque hoy en día, incluso hasta hace poco, unos que fueron acólitos míos hace tiempos, pues allá en otra parroquia, que ya llegaron por acá, padre, venimos a decirle que nos casamos, pero no vamos a tener hijos, sino mire a nuestro hijo y un perro, el perrijo, me dijeron, el perrijo. Hay unas deformaciones tan impresionantes en todo eso. Un matrimonio entre un hombre y una mujer es para procrear, por eso se llama matrimonio, con la posibilidad de que la matriz funcione, o sea, la procreación. Eso es lo que se llama matrimonio, no cualquier cosa, que ahora cualquier cosa es matrimonio, eso no. Debe haber la posibilidad de procreación, que ya después tengan bienes materiales, eso se llama sociedad conyugal, y en la sociedad se consigue el patrimonio, que es diferente. Hay que saber entender esos conceptos, o si no, tenemos unos enredos impresionantes. Dios nos llama, nos da una vocación especial, sea para el sacramento del matrimonio, sea para los que estamos aquí al frente como sacerdote. Yo tengo esa experiencia desde niño. En mi casa decían que va a haber cura, bueno, eso me lo contaron hace poco, pero entre ellos dicen que hablaban por lo que se veía en mí desde niño. Y sí, bendito sea Dios, y ahí vamos, a ver qué sigue construyendo Dios con nosotros. Tengo la experiencia de decir, yo sé que es vocación sacerdotal, la tengo, y de eso podría hablar, pero también hay otras vocaciones como las monjitas, la vocación a la vida consagrada, la vocación a la misión, etcétera. Hay muchos llamados que Dios hace, pero como eso exige ser eunuco, es decir, tomar una decisión para siempre, radical. Y hoy en día nos enseñan, no, disfruta la vida. Usted nació para tener éxito, para ganarse. Cuidado con esa mentalidad toda rara, con esas cosas, gócese la vida. No, ponga a producir la vida, que es diferente. Y entonces, queridos hermanos, cuando Jesucristo nos invita a todas estas cosas, invita a profundizar en las decisiones que podemos tomar y que deben ser serias. O como decía San Pablo, a Dios nadie le toma del pelo, la salvación es algo serio. No se puede jugar con Dios en estas cosas, porque de eso depende nuestra vida eterna. Es que aquí estamos de paso, queridos hermanos, como les digo yo a los de los cursos prebautismales en un pontico que tocamos, cuando hablamos de sacramento. Un sacramento es una cosa física, material, pero necesita algo especial por dentro. Nosotros somos sacramento porque somos materiales con vida adentro, pero es una vida que se muere. ¿No se han enterado de pronto algunos de que la vida que tiene se le va a acabar dentro de poco? Y cuando digo poco es lo que no sabemos. En 10 minutos, 1 hora, 2 días, meses, años, pero eso es poquito en relación con todo. Cuando uno toma la vida como en serio, empieza a mirar que el tiempo se acaba. Y ese tiempo hay que aprovecharlo de manera seria, que es lo que nos propone aquí Jesús. Hay decisiones que hay que tomar de manera decidida y seria. Y por eso aquí, con estos ejemplos y otros que pone Jesús, nos invita a que echemos una miradita para allá, para arriba. O si no, nos quedamos, como nos dice hoy la primera lectura de Josué. ¿Se acuerdan cuando Dios nos sacó de los pueblos donde nuestros padres eran idólatras? ¿Se acuerda cuando sacó a José y a la familia de Egipto? Es que Dios es serio y aquí vamos a hacer una alianza con Él, y el que quiera pasar allá al otro lado tiene que decidirse con Dios. En ese paso le dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que diga el Señor. Nunca cumplieron. El único que cumplió fue Jesucristo, y por eso allá cuando se bautizó en el Jordán es el único que hace abrir el cielo y baja el Espíritu sobre él. Los demás no, y entre ellos estamos nosotros. ¿Quiénes le vamos a cumplir radicalmente a Dios? Esa es la invitación para el día de hoy. Un poquito más de seriedad en las cosas y especialmente en las decisiones, porque como decía Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Si no se maneja bien eso de los matrimonios, mire los frutos que eso está produciendo. Impresionante cantidad de problemas psicológicos y de todo, problemas a nivel interno, violencias intrafamiliares, bueno, de todo.
Lo mismo, si los que estamos aquí al frente no tomamos decisiones radicales, mire los frutos que se están dando. Y eso es peligroso para todos. Por sus frutos los conoceréis, es decir, si queremos buenos frutos, hay que tomar a Dios y muy en serio. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo,
lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por Graciela Isabel Padilla de Llerena y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afianza en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos, en especial la de nuestra hermana Graciela Isabel Padilla, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.